rpp.com.pe, una web a tu gusto. Cayetana, muy buenos días, amigos. Buenos días, Raúl, Patricia, amigos, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar la conversación con el vicealmirante y congresista Carlos Tubino Arias Schreiber. ¿A propósito de qué? A propósito del plantón. Esto es como hay una vieja canción peruana que dice: todo el mundo corre y yo corro también. El plantón ha devenido ya en algo que no puede ser solo privativo de las izquierdas, porque también el centro y la derecha no van a ser plantones. Este es un plantón que se ha convocado, y nos lo va a contar un poco don Carlos Tubino, para expresar ante el Jurado Nacional de Elecciones el rechazo a la inscripción posible, al pedido de inscripción de este movimiento Movadef. Y entonces, claro, hay quienes interpretan esto, sobre todo los que están a favor del Movadef, diciendo: no, esta es la derecha, estos son los fujimoristas, etcétera. A ver, vamos a ver cuál es la verdadera naturaleza de esta protesta. Señor congresista, muy buenos días, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días, Cayetana, muy buenos días, Patricia. Usted dice que va a ir al plantón. Sí, yo voy a ir al plantón. Bueno. Y mira, voy a ir al plantón, pero esto no es un tema que ha sido movido políticamente. Este es un tema que viene de las redes sociales y la verdad, y yo en mi caso guardo un recuerdo permanente, y lo digo de la verdad, en los caídos en acción de armas que tuvimos en la Marina de Guerra. Yo he sido infante de Marina, han muerto amigos míos, y entonces cuando veo este tipo de situaciones como la que se ha creado con el Movadef, y veo para mí el cinismo de las personas que lo promueven, que realmente hace que yo como ciudadano, como persona, no pueda dejar de participar y dar mi voz de preocupación, y eso es lo que yo quiero hacer. Pero he visto en las redes sociales que, me han dicho, pero de todo, porque como si el Fuerza 2011 estuviera atrás de esta organización, y no es así. Es un tema que lo han organizado un grupo de ciudadanos que comenzamos yendo a la calle Tarata, hicimos una pequeña velada nocturna, una protesta, un plantón, y en fin, pero eso ha sido, y entonces hoy día queremos volverlo a hacer, pero ya en el jurado. Es un sentimiento colectivo en realidad, pero yo le quería mencionar, la preocupación en realidad también va por el hecho de que hayan 400.000 peruanos que consideran que el Movadef pueda ser inscrito como partido político. Por eso le quería preguntar, ¿en qué fallamos para que esto se esté dando? Porque esto no debe estar ni siquiera en el debate. Sí, mira, yo te agradezco un montón, Cayetana, esta pregunta, porque ese es lo mismo que yo siempre me he estado preguntando. ¿Qué cosa es lo que viene sucediendo? Yo he tratado de hacer un análisis del tema, y la verdad que lo que llevo a la conclusión, al menos a título personal, es de que hemos tergiversado el proceso de pacificación en el Perú, a través de muchas discusiones, las acusaciones de violaciones de derechos humanos, excesos que han habido en las Fuerzas Armadas, que hoy en la juventud, que eso es lo que me preocupa, los que no vivieron toda esta problemática terrorista de los años 80, en fin, esos muchachos hoy día piensan, por ejemplo, cuando hablan de las Fuerzas Armadas, piensan en unas Fuerzas Armadas generalizadamente violatorias de los derechos humanos, y eso no es así. Y yo lo digo, mira, no con un afán de soberbio, sino un afán con mucha humildad, pero en mi caso, por ejemplo, que creo que también represento a aquellos efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que hicimos bien las cosas en la zona de emergencia. Yo no vivo en la región Ucayali. He ido a la región Ucayali, he sido jefe político militar allá hace 15 años, y el pueblo ha sido muy benevolente conmigo, y me ha elegido como su representante en el Congreso. Y yo me enfrenté a 21 candidatos de la zona. Entonces, eso refleja que en ese caso la Marina, que estuvo a cargo del proceso de pacificación en esa zona, dejó buenos recuerdos en la población. Y eso no se ha estudiado en el Perú. Al final, a mí me queda esa sensación de que nosotros tenemos que esperar tal vez que las pasiones se aquieten
para escribir la verdadera historia del proceso de pacificación en el Perú. Ahora, congresista, aquí, digamos, este movimiento como que parece hacer un desplante y ser atrevido, porque no es que son individuos que están yendo a buscar una validación política, sino que expresamente ponen que están, digamos, que su ideología se basa en lo que decía el presidente Gonzalo. Entonces, digamos, no es un tema de llegar al poder para promover una amnistía de forma solapada, sino que lo están haciendo abiertamente. Están buscando provocar. ¿Qué es lo que justificaría una acción así? Mira, ellos mantienen una ideología maoísta. Quienes hemos leído un poco sobre esta ideología y la hemos vivido en la década de los 80s, ellos parten de los siguientes conceptos. Primeramente, cuando ellos se organizaron en los años 80, ellos tenían el Ejército Guerrillero Popular, pero aparte de eso, ellos tenían los organismos de fachada. Entonces el señor Crespo y los que están promoviendo esta organización política, Movadef, ellos son especialistas en organismos de fachada. Y se generaron muchos de estos organismos para llegar a todos los estamentos de la sociedad en la década de los 80. Pero no los están usando ahora, es decir, ahora están diciendo explícitamente que van a mantener la ideología maoísta, la ideología de la violencia. ¿Por qué hacer una cosa así y no simplemente tratar de llegar al poder cortando camino o utilizando una fachada? Porque ellos se dan cuenta que, lo digan o no, fueron derrotados en lo que quisieron hacer de llegar al poder en forma violenta. Entonces consideran que este es un recodo en el camino. Y ese recodo en el camino hay que usar lo que puedan utilizar para sus fines. Entonces, hoy día la democracia le presenta una oportunidad y entonces ellos tratan de usarla, pero sin perder de vista que el día de mañana, si se presentan las condiciones para reiniciar de forma violenta esta lucha armada, lo van a hacer. Entonces, esa es la realidad y los peruanos no debemos olvidar este tema. Afortunadamente veo que hay muchas corrientes de opinión que son mayoritarias en el país de que sí mantenemos el recuerdo. A mí me preocupan los más jóvenes, los que no vivieron estos actos violentos, donde perdimos a nuestros amigos, donde fueron excesivamente violentos y que realmente fue, y a eso hay que recordar, uno de los movimientos más sanguinarios del mundo occidental, y así dicho internacionalmente, en la década de los 80. Sí, ahora lo que ocurre también es que en buena medida tanto las fuerzas políticas como las fuerzas cívicas y las fuerzas de la sociedad, fuerzas que van por el orden constitucional, etcétera, no terminan su tarea, no la cumplen en buena cuenta. En verdad no hay el permanente recuerdo de lo que significó todo ese periodo negro, y eso hay que permanentemente remarcarlo y hacer estos recuerdos y estos homenajes. En segundo lugar, lo que usted dice es muy importante en el sentido de que no deja de sorprender que sean jóvenes que no han vivido toda esta situación los que están apoyando este movimiento. Quiere decir que la juventud en verdad no encuentra, o una parte de la juventud no encuentra caminos democráticos, no encuentra caminos de otros movimientos que los puedan captar. Es decir, si las fuerzas políticas y las fuerzas cívicas del país no se movilizan, evidentemente están dejando un espacio peligrosísimo para la desesperanza y esta idea de que el radicalismo puede mejorar las cosas. Fatalidad que en el Perú ha sido permanente. Siempre hay un sector irreductible que cree que todo tiene que saltar en 1000 pedazos para que las cosas cambien, ¿no es cierto? En otras palabras, en realidad las fuerzas democráticas no están funcionando como debieran. No sé si usted coincide con... Sí, yo también coincido con lo que acabas de decir, Raúl. Has hecho una excelente reflexión, y a mí, que soy una persona que he entrado en política, yo le llamo por accidente del destino, y mira, yo estoy aprendiendo en el Congreso, y yo sí creo que nos falta mayor compromiso, ¿no? Y mira este problema que tenemos con el terrorismo, el narcoterrorismo en nuestro país, el narcotráfico. A mí me preocupa un montón. No, y una institución, yo lo digo con toda franqueza y con todo respeto, el Jurado Nacional de Elecciones tiene unos personajes vacilantes, extrañísimos, ¿no? En realidad se pierden en el imperio de la ley y pierden imperio, en otras palabras. Así es, y yo creo que en eso tenemos que ser mucho más fuertes. Hoy día creo que el Perú necesita gente que tome decisiones,
y que se atreva, mira este tema, a romper paradigmas, preconceptos, para realmente encaminar el Perú hacia un destino mejor. Eso es real, y tenemos que ser muy valientes para eso. Yo, por ejemplo, también por circunstancias de la vida, fui inspector del Ministerio de Defensa 3 años, y la verdad que ya en la década de los 80 lo había hecho, pero estuve metido, como decimos los peruanos, en pies y cabeza en toda la problemática del BRAE. Entonces, ahí en la problemática del BRAE, yo he visto una situación donde tenemos que tomar decisiones y donde tenemos que romper nuestros preconceptos y paradigmas, tanto las instituciones como las personas. Entonces, es un tema clave. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el plantón y sobre todo con el Jurado Nacional de Elecciones, insisto, que ha tenido una actuación de lo más paradojal. Sobre todo, jueces que se abstienen, jueces que dicen, no, todavía tengo que pensar. Por eso yo creo que ahí cumplir la función, pero también asumir la responsabilidad, Raúl. Increíble. Y por eso le quería preguntar, el congresista Mulder ha planteado una acusación constitucional contra estos 3 magistrados. ¿Cuál va a ser su posición? Mira, yo respaldo ese tipo de iniciativa, porque mira, yo creo que acá tenemos que ponernos de acuerdo de que tenemos que ser firmes en este tipo de situaciones que se van a presentar, no, esta es una, se van a presentar otras en el futuro, donde todos tenemos que hacer causa común y tenemos que defender al Estado peruano. Y en eso yo creo que el congresista Mulder tiene mucha razón. Ahora, también le doy y apoyo una iniciativa del gobierno en el sentido de querer clarificar la ley de partidos políticos con algunos añadidos o cambios en el artículo 5 y en el artículo 14. Me parece muy bien, porque cuando entran a tallar los abogados y comienzan a discutir, entonces al final buscan justamente aquellos puntos donde no están muy claros. Entonces, sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación y como siempre lo hago, un saludo especial al pueblo cayalino que fue muy generoso conmigo y lo representa en el Congreso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Son las 8:22, una pausa.